Esto es la presentación, potencialidades del hidrógeno como vector energético. Lleva más de 50 años en el mundo una actividad eh, fuerte, dinámica, hoy muy tenida en cuenta en la mayoría de los países como un elemento estratégico para la transición energética, para mejorar las cuestiones ambientales e incluso hacer sus aportes sociales. A ver acá cómo pasamos. ¿Cómo va? Bueno, lo que tenemos que introducir es el concepto de gestión integral de las energías renovables. La energía renovable fundamentalmente la transformamos en electricidad, que es almacenable en una forma muy limitada, pero vía hidrógeno se puede almacenar en cantidades equivalentes a lo que se puede disponer con el gas natural. Eh, Esta sería la fortaleza mayor y la conveniencia de manejar hidrógeno. No podemos pasar de un determinado porcentaje, tanto en la matriz de generación eléctrica como en las otras formas de servicios energéticos que son atendidos fundamentalmente por combustibles. El hidrógeno de alguna manera pasa a ser un comodín, un elemento flexible, un elemento abundante que puede atender cualquier sector de la demanda, haciendo su aporte a la decarbonización, a la sostenibilidad, la seguridad en el abastecimiento, porque el escenario que se plantea no es solo el de las grandes inversiones, las grandes plantas con posibilidad de exportación, pero también la producción local en distintos tamaños. Obviamente va a contribuir al desarrollo económico, laboral y al mercado energético mundial. Acá tenemos lo que más se está utilizando hoy en día como renovable, el viento, el sol y la hidráulica, y todos pasan a electricidad como primera etapa. Una de las cosas que, por más que obvia, quiero señalar, es que la potencia de cada una de esas fuentes, potencia medida, por ejemplo, por metro cuadrado, difiere bastante. En el caso del sol, supera un poquito el kilovatio por metro cuadrado. En el caso del viento, es algo notable que la potencia depende de la velocidad al cubo de la vena fluida, con lo cual podemos tener vientos, especialmente en la costa de la provincia de Buenos Aires y prácticamente toda la Patagonia, de 2.000, 3.000 vatios por metro cuadrado de área barrida. Y la hidráulica depende del embalse, depende, bueno, del ensamble que se haga. Pero también interesa mucho las eficiencias de los conversores de esa fuente renovable a electricidad. Es así que el sol tiene una relativamente baja eficiencia, pero bueno, en una manzana, 10.000 metros cuadrados, se pueden transformar cerca de 2 megavatios de potencia. La eficiencia hoy no llega al 20%, están en auge la perspectiva de las perovskitas, con una eficiencia de 22-23% en los fotoconversores, y en las turbinas eólicas, en las condiciones óptimas, podemos tener un 45, tal vez un porcentaje más de eficiencia, mientras que en la hidráulica la eficiencia es mayor. Pero lo otro es la fracción aprovechable, o sea, qué cantidad de horas por día, por mes o por año yo puedo tener de esa fuente de energía disponibilidad. De esa manera, el conjunto de estos parámetros nos va a dar la energía que podemos captar y aprovechar. El hidrógeno lo podemos manejar eh, de manera como un gas comprimido, similar al gas natural, como un líquido criogénico, de alguna manera parecido al gas natural, pero con una barrera que es que la temperatura de licuefacción para tener hidrógeno criogénico es de menos 253 grados centígrados bajo cero, mientras que el gas natural es 163 menos. Por eso hay alternativas que con pequeña sobrepresión sobre la atmosférica podemos tener un compuesto que es el amoníaco, más fácil de manejar, con alta densidad de hidrógeno, el NH3, molécula que no tiene carbono en su conformación, y de esa manera también evitar la
carbonización. El metanol es otra alternativa y los hidrocarburos sintéticos, que también se le está apuntando a tener los mismos combustibles que hoy en día, pero por la vía de un hidrógeno renovable y un carbono renovable, de modo de mantener la composición del aire en el ciclo completo energético. Bueno, de sol, viento, agua, etcétera, todo ello nos da la energía captada y transformada cuando tenemos en cuenta la potencia, por la eficiencia, por el factor de uso. Y ahí es que en el caso de Patagonia tenemos que por kilovatio podemos estar en 4.000 kilovatios hora año de energía captada. En el caso solar es bastante menos, pero bueno, hace falta más superficie. Y la cantidad de horas de disponibilidad de sol depende de la época del año, pero también en promedio es un poco menor que el viento. Por eso el viento, digamos, ya hay de ambos grandes instalaciones crecientes. En el caso del viento también se está usando instalaciones offshore, que no es la necesidad de Argentina con el enorme territorio que tenemos, pero digamos es notable como un hecho de la ingeniería que creo que a todos nos llama la atención, son las potencias que se han llegado. En el caso en tierra hay máquinas hoy ya comerciales de 7 megavatios, estamos prácticamente en 10.000 HP, mientras que para el uso offshore en el mar se están desarrollando turbinas de entre 18 y 21 megavatios, solamente manejable en el mar porque calculan que el área barrida por esas super máquinas es de 6 campos de fútbol. Por otro lado, bueno, siempre pensamos en los grandes componentes, los mecánicos, en la parte de la góndola, en el caso eólico, sí, si uno tiene en cuenta la hidráulica o incluso generaciones térmicas convencionales, diríamos que hay componentes incluso más grandes. Pero el desafío tremendo que el hombre ha superado es la construcción de palas que en condiciones muy adversas, de vientos intensos, arrachados, con componente vertical, superan valores usuales. Y bueno, salvo como hemos visto la otra semana que pasó por algunos huracanes en Estados Unidos, y no es el único caso, pero es muy raro que se rompen las máquinas eólicas. En general están diseñadas para soportar vientos que llegan a los 200 kilómetros por hora, mientras que las velocidades de corte, o sea, velocidad máxima aprovechable, normalmente es de 90 kilómetros por hora, y alguna experiencia se ha hecho en Patagonia superando un poquito ese valor, especialmente teniendo en cuenta que hay sectores donde, bueno, la potencia es muy alta. Las características del hidrógeno. Creo que por muchos conocidos, estamos en un ámbito de la ingeniería, pero vale la pena recordar que es de gran abundancia en la naturaleza y es en el universo el elemento más abundante. La densidad es muy baja, es 0,089 kilos por metro cúbico, o sea, 14 veces menos que el aire. Es un gas que si tiene la posibilidad de fluir, de que no tiene el techo que lo atrape, escurre, el hidrógeno escurre, y es difícil que se forme una mezcla explosiva que es muy extendida. Es el renglón siguiente, el rango de inflamabilidad en aire, que va del 4 al 75%, es el más extendido de los combustibles. La energía de ignición también es muy baja, es 0,02 milijoules, o sea, cualquier descarga, por ejemplo, eléctrica estática o cualquier, digamos, chispa procedente de donde sea puede llegar a producir una ignición si la relación entre el hidrógeno y el aire está en el rango del 4 al 75%. Pero como decía al principio de este cuadro, la alta difusividad del hidrógeno, especialmente por la gran diferencia de densidad con el aire, lo hace que en espacios debidamente diseñados con la ingeniería civil adecuada, aspectos mecánicos también, de evitar atrapamientos, tener buenas ventilaciones pasivas, inclusive, bueno, estamos brindando un marco de seguridad para el manejo del hidrógeno. Otra cosa importantísima es que se trata de un elemento no contaminante, lo puedo respirar y salvo que
sea en gran cantidad que me desplace el oxígeno que necesito para respirar, no es un elemento tóxico, tampoco es teratogénico, o sea, no produce cáncer en el caso del feto en mujeres embarazadas. Bueno, ya lo dije, es el elemento más abundante, es inagotable porque, bueno, fundamentalmente lo tenemos en el agua, cuando combustiona vuelve a dar agua, este agua se puede condensar, se puede reutilizar en lugares de poca disponibilidad de agua, etcétera. Bueno, sobre el agua tenemos acá algunos cuadros, pero es un tema que se ha discutido y se discute bastante en la cuestión de las plantas grandes eh, por la cantidad de agua necesaria, pero es y no es tan grande. Calculemos que necesitamos 1 litro de agua eh, por cada metro cúbico. Y si uno tiene en cuenta lugares, bueno, en el caso de Santa Fe hay abundantísima cantidad de agua, toda la Mesopotamia, el noreste argentino y la pampa húmeda. Si vamos al noroeste ya hay problemas, como lo tienen en Chile, de abastecimiento de agua o en algunos sectores de la Patagonia. Pero si uno compara con la cantidad de agua que se consume en una vivienda, el agua residual tratada o usada directamente en nuevos ensambles de electrolizadores permite obtener hidrógeno libre. Y es una fracción del agua utilizada, como decía, en forma domiciliaria. O en el caso de Patagonia Norte tenemos el Río Negro, que bueno, es un río importante, mucho menor que el Paraná, pero digamos con casi 1000 metros cúbicos segundo, así que con la erogación de pocos minutos de agua por día, es posible obtener la materia prima para descomponer y conseguir un hidrógeno, llamado un hidrógeno verde, porque utiliza los proyectos que tenemos en estudio en el caso de Río Negro, eh, son de varios gigavatios. Entonces la cantidad de agua pasa a ser importante, pero no es un obstáculo. Y de última se puede utilizar el agua de mar, donde también hace un par de años ya se han anunciado electrolizadores que pueden funcionar directamente con el agua de mar. Pero personalmente eh, quiero tener resultados antes de poder opinar, y eso depende del tiempo, en cuanto a la durabilidad de electrodos, las eficiencias, cómo evolucionan con el tiempo, etcétera. Creo que lo mejor es tener agua químicamente tratada y con esta alimentar a los electrolizadores. Bueno, hay varias consideraciones sobre el agua, que las paso, y vamos a hablar brevemente de los beneficios del hidrógeno. Sin el hidrógeno como un elemento de almacenamiento, no podemos utilizar las capacidades, las grandes capacidades, diríamos, de generación instaladas en un sistema energético basado completamente en fuentes de energía renovables fluctuantes. Eh, entonces, eh, esto también acá quiero aclarar, Argentina tenemos en este momento un 15% para la generación eléctrica, sin tener en cuenta la demanda de combustibles, que bien nos vendría, además del gas natural, que hoy una fracción tenemos que importar, tener mayor cantidad de electricidad directa o almacenamiento vía hidrógeno o el mismo gas natural para hacer el peak shaving y tener entonces que evitar las importaciones, siendo más vale portador de combustible, en este caso de biohidrógeno. Y el hidrógeno, digamos, junto con el gas natural y con determinadas tecnologías permite almacenamientos en el rango de millones de metros cúbicos. Solo con el hidrógeno podemos integrar las energías renovables en todo el sistema energético. Es lo que se llama el cruce entre sectores, que abarca desde el transporte, industria, generación y uso de energía. O sea, tengo hidrógeno y puedo distribuir en cada una de estas formas de actividad humana, digamos, de necesidades con el combustible hidrógeno. Esto sería una hipótesis de máximo. No digamos de llegar al 100% con hidrógeno, porque también va a jugar un papel muy importante, concepto que comparto, y los últimos informes del Organismo Internacional de Energía también hablan de electricidad directa, pero con un máximo
posible de un 50% y luego una fracción muy importante de hidrógeno y una fracción nada despreciable de biocombustibles y biogases en particular. Y creo que este conjunto va a dar tal vez 40, 50 años para adelante, o tal vez antes, se habla del 2050, una eh, forma del manejo de la energía que, por otro lado, sea verdaderamente sostenible, durable, no contaminante, etc. Solo con el hidrógeno podemos seguir utilizando, con algunos ajustes, ciertos ajustes, una parte de la infraestructura energética existente. Esto no es solo posible con electricidad. Concretamente, está en danza también, dentro de estudios que se discuten, no solo en Argentina, acá lo hemos charlado desde hace 30 años, porque en Argentina tenemos una experiencia, creo, muy rica, como pocos países, en, en la selección de materiales, particularmente de aceros, compatibles de funcionar en forma segura en atmósferas de hidrógeno. Concretamente pienso en la planta de agua pesada en Arroyito, que ha operado, ahora tiene un poquito más de 30 años, y no hemos tenido inconveniente porque allí los aceros han sido debidamente seleccionados para funcionar con hidrógeno deuterio, que es uno de los isótopos del hidrógeno. Bueno, en Europa se ha discutido mucho y finalmente no han llegado a la conclusión de decir, bueno, metemos 10% de hidrógeno en un gasoducto o hasta el 20%, que desde el punto de vista del combustible no habría que prácticamente hacer cambios en calderas, termotanques, cocinas, grandes conductores para uso industrial, los motores, donde también tenemos experiencia en vehículos usuales, eh, pero sí creo que cualquier inyección de hidrógeno que se haga, que supera el 2%, en volumen, se requiere un análisis de los aceros, las junturas, los compresores que conforman ese gasoducto para estar seguros de que se puede manejar también con hidrógeno y un programa, como tenemos en las plantas piloto que se han instalado, una en Santa Cruz, otra en Sur, y también en agua pesada, un banco de ensayo de materiales en atmósfera de hidrógeno, no solo la atmósfera, sino también bajo tensión, porque un acero puede funcionar muy bien sin estar tensionado en presencia de hidrógeno, pero cuando tensionamos, ahí hay un fenómeno de rotura, digamos, de enlaces atómicos, hay una penetración, una conformación de grietas y lo que produce lo que vulgarmente se llama eh, fragilización retardada por acción del hidrógeno y pudiendo dar lugar a un incidente o un accidente grave. Por eso tenemos que estar muy seguros de los aceros, pero en principio en atmósferas, digamos, diluidas de hidrógeno con gas natural se podría usar con los beneficios económicos. Solo con hidrógeno y sus derivados podemos cubrir la mayor parte del consumo energético final actual y solo así podremos aprovechar el potencial de las energías renovables de la forma más completa posible para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pienso muchas veces que la energía, digamos, es también como una especie de pirámide o trapecio, la base, digamos, de mayor dimensión en la parte inferior. Y en la parte superior, conformar desde ya la electricidad que se puede utilizar en forma directa es lo más eficiente, pero ahí tenemos el techo de las redes eléctricas, que puede mejorar, debe mejorar, pero requiere de inversiones grandes y también tiene un techo porque las potencias, bueno, se dimensionan las redes hasta una determinada potencia. Si pensamos a lo que hoy está en boga, los vehículos eléctricos, y queremos carga rápida para vehículos de mediano o gran porte, llámese por ejemplo colectivos o camiones, con potencias de 300 kilowatts, bueno, y tenemos un peine con varias estaciones de carga, en definitiva necesitamos tener prácticamente una usina de varios megavatios al lado para poder atender ese sistema, más toda la red eléctrica y transformadores, celdas de corte, etcétera, etcétera. Entonces, ese techo, si utilizamos hidrógeno y uno carga hidrógeno, genera
la electricidad a bordo, que en el caso particular de los vehículos es lo que hoy está la tendencia y creo que se van aclarando los tantos a nivel mundial, es el híbrido enchufable, que tiene una serie de ventajas que los ingenieros mecánicos creo que todos sabemos cómo dependen las eficiencias del régimen de vueltas o de la potencia de un vehículo, y entonces se busca hacer funcionar el motor de manera óptima y transformar la energía química del combustible, cualquiera sea este, en los motores alternativos a a trabajo mecánico eléctrico con la mayor eficiencia y tener un colchón de energía, digamos, con las baterías eléctricas. Pero eso está distribuido en los vehículos, es una manera de tener también una cantidad de energía distribuida que la puede usar en condiciones normales o incluso en condiciones de emergencia. Y en definitiva, la idea, el concepto que creemos que es el del sentido común, hay que manejar en la mayor medida posible la electricidad, pero también manejar el combustible, y donde en esa base, en ese trapecio que decía, bueno, donde hay biomasa, caso de Santa Fe, toda la Mesopotamia, caso de las ciudades, con los residuos sólidos urbanos, orgánicos, o residuos forestales, o residuos agrícolas, caso ahí de toda la zona, ¿cierto?, de buena parte, tal vez todo Santa Fe, Córdoba, bueno, pues darle un aprovechamiento, no solo por descomposición anaeróbica, sino por gasificación, que es una línea hoy de proyección y de potencialidad para la producción de hidrógeno y darle distintos usos. Y cuando esa materia prima se agota, o porque tenemos mayor consumo en esa comunidad, en esa ciudad, bueno, tenemos el hidrógeno como que es el elemento que nos va a garantizar que con las tecnologías y las inversiones adecuadas nunca nos va a faltar energía, diría, práctica, electricidad e hidrógeno. Los colores del hidrógeno, yo creo que esto, bueno, ya está bastante difundido. Se ha bautizado al hidrógeno que se obtiene por reformado del gas natural, especialmente por el proceso de reformado al vapor de agua, con emisión de gases de efecto invernadero, fundamentalmente CO2 y algo de escape o fugitivo que puede haber de CH4, o sea, de metano. Eso se llama hidrógeno gris. Y se va a utilizar por combustión. Yo diría que conviene usar directamente el metano, y no hacer este proceso adicional también con una fracción de pérdida de energía total. Al hidrógeno, que puede ser en la transición también con una ocupación, una porción de la generación importante, es el hidrógeno azul, que sería el gris, pero donde el dióxido de carbono se secuestra, eventualmente se usa y se lo atrapa y se lo inmoviliza. De esto hay algunas instalaciones, es bueno, obviamente, interés de las empresas más dedicadas a los combustibles fósiles, pero digamos, la tendencia debe ser hacia el hidrógeno verde, que es el hidrógeno que se obtiene empleando energía eléctrica convertida desde las renovables, como venimos señalando, viento, sol, biomasa, hidráulica, y agua, especialmente agua como materia prima. Ese es el hidrógeno verde, que es un poco más caro hoy por hoy que los anteriores, pero es el que está libre de emisiones de gases de efecto invernadero. Después hay otros colores como el rosa, que es a partir de energía eléctrica generada en reactores nucleares. Bien, algo que siempre hago referencia es a la Laudato Si, que es la encíclica publicada en mayo del 2015 por el Papa Francisco, y que se refiere al cuidado de la casa común. Es una especie de compendio de recomendaciones, diagnósticos y recomendaciones de lo que el hombre tiene que hacer en todo el planeta para evitar la continua degradación con los efectos cada vez más evidentes de pérdida de biodiversidad, de calentamiento global, en definitiva un deterioro de la calidad de la vida humana. E inclusive muchos de estos efectos son más costosos que si se usara un hidrógeno verde, por ejemplo, un poco más caro, pero respetando los límites de emisiones y cumpliendo
con los compromisos que periódicamente las COP, conferencias de las partes, se reúnen en el mundo una vez por año, pero que se hacen grandes declaraciones, pero en cuanto a efectividad diríamos que todavía nos falta bastante para cumplir con esos criterios que en definitiva son de ingeniería, el resto viene por añadidura. Hay algo que en particular para las comunidades energéticas que tenían proyectos de menor potencia, pero que podría haber muchos proyectos y que nos daría también una opción en Argentina por un problema de disponibilidad de capital y por un tema del gran territorio que tenemos, que es desde la energía limpia transformada en hidrógeno, que sería lo que se representa en ese triángulo en el vértice superior. También manejamos agua potable para tener, o agua químicamente pura para tener el hidrógeno por descomposición de ese agua. Entonces, en toda planta de hidrógeno hay una plantita, al menos, de desalinización y de control de agua. Pero ya que tenemos un control de agua, y esto especialmente en Patagonia, donde las aguas hay más de lo que uno se imagina, pero son muy salobres, por desalinización se logra una mejor composición, una mejor calidad para la salud humana, pero también para el consumo animal y para el riego. Y de esto hemos hecho alguna experiencia en Pico Truncado. Y otro elemento que de alguna manera como sinergia viene, y como ingenieros, digamos, algo que siempre tenemos que tener en cuenta, en el tema de las energías es no tirar nada y darle una utilidad a todo lo que se pueda producir y captar. Entonces, hay una fracción de energía que supera el 20%, más bien se acerca al 30%, porque la eficiencia de un electrolizador a plena potencia está en un 70%, un electrolizador alcalino, después hay electrolizadores de otro modelo, como el PEM, que puede llegar tal vez a un 80%, y otros que todavía son motivo de desarrollo de alta temperatura, de óxido sólido, que bueno, las experiencias muestran que puede llegar a un 90%. Pero lo más difundido son los electrolizadores alcalinos, y donde yo tengo, junto con las etapas de compresión, del hidrógeno y del oxígeno, que es otro subproducto de la electrólisis, una cantidad de calor nada despreciable. Entonces, especialmente en la Patagonia, donde el grueso de los alimentos vienen de 1000, 2000 kilómetros de distancia, le dijimos, ¿por qué no instalar alguna actividad para aprovechar ese calor que viene, digamos, gratis, no tirarlo a la atmósfera? Y bueno, lo que se nos ocurrió como más práctico es atemperar invernaderos. En Patagonia puede ser enero, febrero, que también cae una helada y que es a cielo abierto, o en un invernadero la plantación y se pierde. En cambio, basta con poder mantener a 4 grados centígrados, un poquito por encima, con un manejo de ese calor y agua tibia, lo cual no es complicado, es una cuestión de ingenio, pero nos puede dar la posibilidad, y lo hemos hecho, de producir prácticamente cualquier tipo de alimentos en plena Patagonia. Con lo cual, en la ecuación total, si uno tiene en cuenta el ahorro de combustibles de los camiones, tiene en cuenta especialmente la frescura de los alimentos, todo esto hace a la calidad de vida y a generar más puestos de trabajo. Entonces yo lo que invito es a tener en cuenta que donde hay una planta de conversión de energía renovable, primaria, ¿no es cierto?, se aproveche también, en el caso de manejo del agua para la producción de hidrógeno, tener el agua en sus distintas concentraciones salinas para hacerla óptima como potable u otras aplicaciones como mencioné. Y especialmente también estimular la producción de alimentos, que si uno tiene los invernaderos, bueno, del invernadero a la mesa que no pase más de un día, con todo lo que beneficiosamente hablando eso significa. Bueno, producción de hidrógeno, mencioné electrólisis y gasificación, y la electrólisis acá hay un esquema elemental. A la izquierda hay un paquete de electrodos, ánodo cátodo, se arma como un filtro prensa. La diferencia de potencial a la derecha arriba
vemos una celda unidad, un diafragma en el medio para separar el oxígeno del hidrógeno, el ánodo y el cátodo, que bueno, por donde se alimenta eléctricamente esa celda elemental con un potencial eléctrico que va desde 1,6 voltios, y está muy bien diseñada la celda y con materiales adecuados que minimicen los sobrepotenciales de electrodo y minimicen el efecto Joule, así como tenemos el efecto Joule en cualquier conductor sólido, en el cobre, también hay en la conducción electrolítica, el OH, eh, una resistividad que la tenemos que minimizar haciendo lo más finito posible el gap que hay entre electrodos. Y bueno, y otras consideraciones que es donde está la clave, digamos, de la mejor eficiencia de los electrolizadores y también el material del diafragma, que antiguamente se usaba asbesto, y el asbesto sabemos está prohibido, es un elemento nocivo para la salud, y ahora hay desarrollos de materiales nuevos que felizmente ya tenemos más de 15 años de experiencia y funcionan muy bien. Bueno, y las ecuaciones, digamos, de ánodo y cátodo están ahí, dando un balance final de que el agua se descompone en volumen de hidrógeno y por cada volumen de hidrógeno, medio volumen de oxígeno, que también se capta y es otro subproducto que en alguna medida hay que buscarle su aplicación. Eh, Acá tenemos oxígeno, calor, ya lo mencioné. Y acá tenemos la vista de un electrolizador, donde básicamente se divide en tres grandes módulos. A la izquierda, el módulo eléctrico, que va con un cambio de presión de aire respecto al centro, donde se ubican los paquetes de electrólisis en la parte inferior al centro, electrolyzer module, y arriba están los separadores de agua, que además contiene 25 a 30% de KOH, de dióxido de potasio, que es el elemento que hace conductor al agua y permite entonces estas reacciones de electrólisis, de descomposición del agua, y un buen separador hace que no se arrastre prácticamente, sino solamente en el rango de 2-3 partes por millón de KUH en la corriente de los gases, que es el módulo que está a la derecha, donde puede haber un tratamiento para ultrapurificación, que es lo que hacemos. Y después, en definitiva, uno tiene una salida para hidrógeno, una salida para oxígeno. Hoy la mayoría de los módulos vienen paquetizados y en instalaciones muy grandes, 20 megas, ahora ya se habla de llegar a 500 megas, pero donde hay una nave, digamos, industrial, donde toda la parte eléctrica se maneja en un sector, separada de lo que es el sector de los paquetes de electrólisis y de los colectores y tratamientos eventual, depende del destino final del hidrógeno y el oxígeno, elementos de purificación. Bueno, esto es un título, digamos, esta es una planta, si no me equivoco, en Austria. Eh, sí, muchos hablan de energy storage. No, en Austria visitamos también una planta que dice sun storage, o sea, almacenamiento del sol, como acá decimos, bueno, almacenemos el viento y lo vendemos, en la Patagonia, ¿no es cierto? Bueno, eso vía hidrógeno. Hay que optimizar los costos y creemos que en el mediano y largo plazo tiene que ser un buen negocio. Acá, en este esquema simple, a la izquierda, con las flechitas, uno dice, bueno, tenemos el viento sol, produce energía eléctrica directa. Y la línea horizontal, y es, bueno, mientras haya consumo eléctrico es lo que hay que maximizar. Pero otra fracción va vía electrolizador a la producción de hidrógeno, también de oxígeno, no está ahí señalizado, y va a una red de gases combustibles que se pueden despachar como el CNC, o con ese combustible hidrógeno almacenado vía un motor de combustión interna, ICE, Internal Combustion Engine, o vía una turbina a cielo abierto o ciclo combinado, o pilas de combustible, regeneración en energía eléctrica. Lógicamente hay una pérdida que supera el 50%. Por eso las baterías eléctricas tienen también
mayor expectativa, pero tienen sus limitaciones por costo, la masa, la cantidad de energía que puedo manejar. Y en definitiva tengo lo que tengo, pero bueno, también en grandes potencias, turbinas que funcionen con hidrógeno, ya empieza a ser una realidad, o grandes motores de algunos megas, motores alternativos, también empiezan a ser, porque ya son una realidad con alguna experiencia importante, como es en la planta de hidrógeno de Chico, en la provincia de Chubut. Acá algunos numeritos interesantes: un metro cúbico normal de hidrógeno equivale a 3 kilovatios hora. Las eficiencias, hablamos, bueno, en 60-75%, yo hablaba de 70-80%. Mucha gente dice, pero se gasta tanta energía para producción de hidrógeno, pero bueno, es lo que la naturaleza nos da, y hay tanto sol que ilumina y no se usa, o no se usa directamente, ¿no es cierto? Porque es una planta que crece, ya es una fracción con poca eficiencia, pero una manera de fijar energía. O el viento que pasa y pasa y son tremendas cantidades de energía que no se usan. Entonces, en definitiva, acá el dilema es el costo que tienen esos conversores para tener una electricidad que sea la más accesible posible en precio, que es uno de los dos componentes principales que hacen el costo del hidrógeno. El otro es la inversión de capital de los electrolizadores, y con esos dos elementos más competitivos llegar a un valor de metro cúbico, de kilogramo de hidrógeno, que pudiera competir, ¿no es cierto?, este, en el mercado de los combustibles. Diría también otro número, no está ahí escrito, que un galón, son 3 y pico litros de combustible tradicional destilado de petróleo, equivale a 1 kilo de hidrógeno. Y 1 kilo de hidrógeno se conforma con 11 metros cúbicos de hidrógeno gaseoso. Un número redondo, fácil de acordar. Esta es una noticia que apareció hace, no sé, unas semanas. Me pareció interesante para tener en cuenta, ahí en la zona de Santa Fe y toda la Pampa Húmeda. Son temas que están a nivel laboratorio, pero la producción de energía, perdón, de hidrógeno, que puede ser a partir de energía solar, puede, eólica y de residuos agrícolas, donde optimizando todo, eh, el consumo energético primario se reduce notablemente, y como este es uno de los componentes principales de los costos, en definitiva también habría que producir un hidrógeno más barato. Bueno, ¿cómo transportar, almacenar el hidrógeno? Creo que el tiempo vuela, disculpen. El hidrógeno como gas a presión, vehículos hasta 700 atmósferas, vehículos automóviles, en colectivos, camiones 350, o las 200 que estamos acostumbrados acá con el gas natural vehicular. Pero lógicamente, como es un elemento poco denso, si no llegamos a 350 atmósferas, el rango, o sea, la cantidad de kilómetros que puede recorrer entre carga y carga, es muy limitado. Y eso es una limitación bastante grande que también que tiene el hidrógeno. Por eso, acá hago un comentario. No es que todo va a ser eléctrico a batería, ni todo va a ser a pila de combustible, ni todo va a ser con el motor de combustión interna. Creemos que cada uno tiene su espacio, depende de la potencia, depende del tipo de servicio, y en definitiva se complementan especialmente las baterías con las pilas de combustible y con los motores. Entonces está el concepto, no está escrito acá, pero un concepto importante que se introdujo hace unos 10 años. Yo lo escuché por primera vez en Alemania, que es el range extender, el extendedor de rango. O sea, un vehículo a batería, pero que puede tener una autonomía de 50 kilómetros, un colectivo. Pero a medida que va prestando el servicio, va descargando la batería, a bordo tiene un motor mucho más pequeño en potencia que el motor que hace, la tracción directa tradicional a las ruedas, y va cargando las baterías, o incluso va complementando en potencia de acuerdo si acelera, o recuperando vía batería si frena, el famoso híbrido. Pero con el extendedor de rango, y depende la capacidad del tanque de combustible y el recorrido, si se trata de un colectivo,
y esto vale especialmente para las ciudades, se puede multiplicar el rango por 4 o 5 veces. Y lógicamente el costo se hace menor. Bueno, y ahí, si hablamos de motores de combustión interna, es otra cosa que hemos insistido mucho y en la Asociación del Hidrógeno de Argentina, que acá en Argentina tenemos capacidad sobrada en temas de motores. No quiere decir que está todo dicho, permanentemente hay mejoras, es una ingeniería fantástica, admirable, y donde uno ve que hay superación permanentemente. Y tal es así que ahora podemos decir, entramos en una nueva generación de motores de combustión interna, uno los ve en los vehículos de calle, de pequeña cilindrada y con unas performances notables, y menor consumo por kilómetro cada 100 kilómetros. Bueno, para almacenamiento, como curiosidad, menciono el título, hay también una forma sólida en hidruros metálicos, eso trabajamos bastante en Bariloche con circonio, porque es un material que se usa para los reactores nucleares, se forma un compuesto sólido donde se puede almacenar el hidrógeno, pero bueno, el costo es relativamente alto. Los líquidos orgánicos, hay ciclos donde del tolueno se incorporan 6 átomos de hidrógeno, se forma metilciclohexano, son líquidos que puede cargar, no sé, Comodoro Rivadavia se lleva a Tokio al pie de una central eléctrica, consumen ese hidrógeno y vuelve el tolueno, vuelve a cargar con hidrógeno, se transforma en metilciclohexano acá en la Patagonia, y así repite el ciclo. Es una manera que particularmente los japoneses han estado estudiando mucho, pero diría 10 años atrás. Actualmente no está tan visto. El metanol sí es importante, ocupa un espacio tanto en lo convencional, porque aparte se incorpora las naftas, ¿no es cierto? Eh, Cuando teníamos las naftas oxigenadas de YPF, básicamente porque le agregan una cantidad de metanol que bueno, es compatible y extiende la provisión de combustible, digamos, de partida. Y el gran desafío es tener, a través de un proceso, los químicos, los mecánicos, creo que, bueno, esto lo saben, el proceso Fischer-Tropsch, que tiene ya casi 90 años, donde se sintetizan combustibles sintéticos, combustibles líquidos, a partir de hidrógeno y carbono. En el caso de los alemanes lo hicieron esto para obtener combustible líquido a partir de carbón en la Segunda Guerra. Pero esas tecnologías hoy, bueno, son motivos de perfeccionamiento, pero los costos siguen siendo bastante altos. Y no sería la solución, porque uno utiliza toda la infraestructura, en el caso de uso de transporte y algún otro uso, nada más práctico que tener un combustible líquido, ¿no es cierto? Y denso, seguro, fácil de traspasar, y basados en hidrógeno renovable y carbono. De hecho, hay una planta piloto en el sur de Chile, en la zona de Magallanes, Aruoni, que instaló Siemens con Porsche, con una planta experimental. También se podría obtener metano sintético y el amoníaco. El amoníaco sí es de especial atención porque tiene otros derivados como aplicación para fertilizantes. Bueno, yo ahora voy a ir un poquito rápido porque almacenamiento de energía ya lo mencioné. En el cuadro de abajo en azul muestra eh, las grandes cantidades de energía que pueden almacenar el hidrógeno compuesto como el amoníaco, mientras que otros sistemas, baterías, aire comprimido, etcétera, solo una fracción pueden almacenar. De ahí la necesidad del hidrógeno, el almacenamiento, y donde Argentina también ha hecho alguna experiencia muy interesante, es en pozos depletados de gas natural, que es el tercer renglón. Hay, según comentarios de colegas, en Texas 4.500 pozos depletados de gas natural evaluados por los geólogos con la estanqueidad y las condiciones adecuadas para almacenar masivamente hidrógeno renovable. También se puede hacer en acuíferos, pero esto diría que no es lo más difundido. Y hay una gran experiencia para almacenamiento de gas natural en cavernas salinas. El subsuelo de Alemania, buena parte de Alemania, es un gran manto salino subterráneo donde hay
tecnologías que maneja bien una empresa que es KBB, Cavern Retrieval, y entonces producen por dilución de la sal una especie de huevo subterráneo donde pueden almacenar a presiones y la profundidad suficiente de varias decenas de atmósferas unos cuantos millones de metros cúbicos de combustible gaseoso. Bueno, el transporte de hidrógeno por barcos es algo que está bastante desarrollado, diría que es una continuidad del transporte por barcos del gas natural licuado, GNL. El transporte por tuberías, bueno, es un motivo de muchos estudios, evaluaciones, hay propuestas en Europa, y como ellos llaman, es la columna vertebral de un sistema energético que puedan tener autosuficiencia de combustible y no depender del gas ruso. Con una cantidad de miles de kilómetros, hacia el 2040 hablan de sumar hasta 3.000 kilómetros. A eso, digamos, algo muy grande es el H2Met, que es el hidrogenoducto desde España a Portugal, una fracción pasando frente a Cataluña hasta Marsella, entrar por Francia y llegar a Alemania. Y ahora también hubo un anuncio en los últimos días, y es un proyecto, yo lo conozco de hace más de 30 años, de los alemanes del norte de África, la producción de hidrógeno a partir del sol. Antes no fue posible por el costo de los fotoconversores, pero hoy está realmente competitivo, y vía Italia, Austria, llegar a Alemania. Son, digamos, hidrogenoductos muy grandes para tener en cuenta. También la adecuación y la reutilización de la infraestructura de GNL, diríamos que es una facilidad que con menos eh, CAPEX se logra, digamos, facilidades para manejar en los puertos, por ejemplo, una terminal que además de GNL maneje LH2 o hidrógeno licuado o amoníaco, etc. Pero el hidrógeno líquido criogénico, por cierto, es muy caro y especialmente en la logística, muy usado en la astronáutica. Bueno, un uso que no voy a entrar en detalle, pero muchas veces que estamos permanentemente analizando en Argentina, uno habla de exportación de hidrógeno. Y es complicado por lo que vengo diciendo, como gas o como líquido, por las inversiones, la logística en puertos, etc. ¿Qué pasa si adyacente a la planta de hidrógeno hay una planta de amoníaco? Bueno, ahí la cosa se facilita porque el manejo masivo de amoníaco es algo conocido y se puede exportar amoníaco. O mejor aún, algo que la Argentina demanda, que ustedes ahí en la zona de Rosario, Santa Fe, seguramente consumen en grandes cantidades, y lamentablemente Argentina todavía importa una enorme cantidad, es la urea. Entonces, del amoníaco se pasa a urea y, bueno, tener al menos autosuficiencia de fertilizantes para Argentina y tener una fracción exportable. Eso es mucho más fácil que exportar, digamos, un combustible gaseoso. Bueno, ahí están los grandes hidrogenoductos que mencioné, Tequín, que es realmente una empresa líder en la fabricación de grandes tubos, también están produciendo aceros compatibles con hidrógeno. El H2Met, ya lo mencioné. Usos y aplicaciones, bueno, tenemos estacionarios, móviles, e incluir explícitamente agrícola ganadero. ¿Basado en qué? Y bueno, porque ya lo de los motores, eh, muchos recordarán o tienen presente que hasta ahora se discutió en Europa que a partir del 2035 se iban a prohibir la venta de vehículos nuevos con motores de combustión interna. Cuando yo me enteré de eso dije, es una locura, los que escriben esto no tienen idea de lo que es la ingeniería. No es por estar en contra de nadie, pero pilas de combustible, conozco la historia y conozco los autores mundiales principales, hoy ya no viven, como el señor Ballard, pero en Canadá he tenido varias cenas con él, charlas, etcétera, de esto hace 25 años, hasta unos 15 años atrás. Y la pila de combustible sigue siendo muy onerosa, es muy interesante, pero para un uso masivo, eh, diría que por el momento sigue limitado. También la durabilidad es un tema clave. Y lo que sí nosotros conocemos muy bien, y particularmente en Argentina, es el tema motores. En los motores tenemos las dos versiones, ignición por chispa, o sea, un
ciclo Otto optimizado, como se hace la conversión a GNC, pero en motores específicos, con inyección específica, con algo, bueno, optimice todo y las eficiencias son muy interesantes. O inyección por compresión, que es el ciclo diésel, donde en un motor uno puede usar, si es un motor grande, 90 hasta 95% de combustible gaseoso, llámese hidrógeno o mezcla de hidrógeno con gas natural, y un 5 o 10% de diésel, que puede ser también un biodiesel, para producir la ignición. Si se manejan los motores, lógicamente se puede aplicar a camiones, que hoy para el tema de los cereales y con el transporte masivo en camiones es una de las barreras que tenemos en Argentina. Lamentablemente hay que reverdecer y poner en condiciones de ampliar la red ferroviaria. Eh, pero bueno, creo que todo esto habla por sí mismo, pero también teniendo los motores se puede aplicar en un tractor, en una cosechadora, etcétera. Y el mundo, digamos, ha dado muestras evidentes y especialmente las fábricas más conocidas, de motores muy competitivos, el caso de Toyota, me refiero siempre a motores alternativos. Mazda, bueno, tiene el motor rotativo que ya ha hecho experiencia hace más de 20 años con hidrógeno, con sus limitaciones. El motor alternativo es increíble, pero sigue siendo el caballito de batalla y lo más confiable. ABL, que es la empresa austríaca, proveedora de BMW, por ejemplo, que han desarrollado el motor que con 2 litros tiene 410 HP, más que la potencia específica de los turismos de carretera que usamos hoy en día acá, y donde particularmente lo que han innovado es en un sistema diesel-gas y con inyección de vapor de agua que mejora, digamos, la combustión, el control de la combustión, el tren del frente de llamas con la inyección progresiva, etcétera, y bueno, le dan tremendas eficiencias y altas potencias. Y algo parecido, bueno, también está Bosch, también Toyota, hay otra firma muy conocida como Cummins, que tiene un motor de 15 litros para gas natural, pero que también lo están probando con hidrógeno, ya sea, puede ser hasta 50% de hidrógeno, 50% de gas natural o puro hidrógeno. O sea que todo esto es un motivo que el mundo de los fierros ha rebobinado y dice, no, nosotros vamos a seguir fabricando motores y surgirán las pilas de combustible cuando surjan. Y las baterías, bueno, para el auto de menor rango va bien, pero si yo quiero 600, 700 kilómetros de autonomía o grandes cargas, diría que hay que ir al range extender, extendedor de rango y usar algo de hidrógeno. Y en el caso de las turbinas, lo notable es que ya hay turbinas, como Siemens hace varios años ha probado una de las clásicas turbinas de 40 megas que funcionan con hidrógeno, y ya hace unos 5 años he tenido alguna charla con gente de Hitachi en particular, donde tienen un ciclo combinado de turbinas que llegan a 440 megavatios y superan el 60% de eficiencia. Algo notable. En motores también quería subrayar empresas conocidas como MAN o como GE, General Electric y Embraer, cuyo representante, no sé ahora en los últimos años, pero sé que es la firma esta, Juan Seco, que presta servicios de generación eléctrica en compañías petroleras, en muchos lugares. Ellos representan en Embraer, tienen talleres muy importantes e incluso hacen los mantenimientos pesados. Y ahí hay, diría, una buena experiencia que la tienen propiamente ahí en Rosario. Eh, el despacho, bueno, estaciones de servicio, hoy hay más de 1000. Acá no puse, pero bueno, fotos de un barco, aviones, todo eso está en desarrollo en distintas versiones. Históricamente nosotros hicimos un desarrollo primero motor estacionario, fue un Renolito 9 que le hicimos hasta los inyectores, toda la electrónica, digo, hicimos, era un grupo de gente Juan que Carlos, felizmente, interrumpo un segundito que me toca ser antipática, pero para avisarte que ya estamos en horario, bueno, como ya para ir corto. avanzando y para poder seguir con el programa, solo por eso. Sí, sí, ya termino. Que Gracias. grandes camiones para minería, camión tipo futurístico, pero bueno, adentro funciona con hidrógeno. eh, Hay estrategias, las comunidades, esto le queda al que quiera
obviamente leer, bueno, de costos también es interesante la evolución de los costos, cómo hoy diría cerca al 2030 estamos entre 3 y 5 dólares el kilo de hidrógeno. Hay gente que habla de menos de 2, pero me parece ciencia ficción, salvo subsidios. Tenemos el Comité de Hidrógeno en IRAM, están invitados a participar. Nos reunimos 2 o 3 veces por año desde 1997. Argentina siempre ha cumplido con las votaciones, diría que en esto estamos muy maduros. Esta es una vista de afuera de la planta de Pico Truncado, viento hidrógeno. Ahí están los compresores fabricados acá en Argentina con refrigeración a agua para usar el calor en invernaderos, el invernadero, laboratorios, un equipo que llevamos a la Antártida, todo hecho acá en Argentina. Por eso se discute con la ley el porcentaje de participación nacional. Acá solamente un título, depende del tamaño. En pequeño tamaño se puede llegar a hacer casi todo acá. En gran tamaño, indudablemente, hay que importar la gran mayoría de los componentes cuando hablamos de varios decenas o cientos de megavatios. Esta es la planta, una vista general de Pichico en Diadema, una planta modelo que lleva ya 15 años, casi 15 años funcionando muy bien. Bueno, incluso con un motogenerador y Embacher que ya debe tener más de 80.000 horas funcionando con hidrógeno. Bueno, fortalezas y perspectivas tienen ahí un listado de algunas que a uno se les ocurren. Le han puesto nombre pomposo, me acuerdo en el gobierno de Bush, en Estados Unidos le llamaron el Freedom Fuel, el combustible de la libertad, la energía y la sangre de la economía. La pucha si si lo sufrimos los argentinos con la situación económica, porque el grueso se va en los costos de la energía. No quiero abundar más en esto, pero bueno, manejo de energía y manejo más sano del país. Pero para eso hace falta aplicar más ingeniería. Disculpen los colegas, disculpen, pero no es queja, pero es una llamado otra vez de atención. Y si en el país nuestro tuviéramos más presencia de la ingeniería y de los técnicos y operarios especializados, seguramente nos iría mucho mejor. Bueno, después hay varias conclusiones. Yo les agradezco, disculpen que me fui un poquito en tiempo, y gracias nuevamente al CIE, al Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe. Y feliz día a todos, Día de la Ingeniería. Gracias. Bueno, Juan Carlos, desde ya muchas gracias por tu presentación. Los invitamos a los presentes que si tienen dudas, inquietudes, las pueden enviar por correo electrónico al colegio. Yo se las voy a hacer llegar a Juan Carlos para que bueno, él las pueda recibir y seguramente se pueda generar un diálogo entre el público que hoy lo escuchó y él. Otra vez, Juan Carlos, muchas gracias por tu predisposición, por haber aceptado la invitación de participar de este día y seguramente lo vamos a convocar para otro encuentro. Bueno, ahora sí vamos a seguir con el programa. Vamos a pasar a la segunda parte del evento.